En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy vamos a reaccionar a un video, a unas declaraciones del cantante colombiano Camilo, en el cual pues afirma de que Jesús pecó. Sí, así como lo estáis oyendo, ¿no? El cantante colombiano pues afirma que Jesús pecó en el momento en el que dudó del Padre en el huerto del Getsemaní, cuando Jesús sufría porque sabía que su fin terrenal estaba cerca, la cruz le esperaba, pero sabía que tenía una responsabilidad con el mundo. Él vino y realizó la obra de salvación. Vamos a compartir pantalla. Aquí tenemos a Camilo. Pues bien, hoy, después de ver esas declaraciones, y agradezco al hermano que me envió ese video, pero hoy sí tengo el corazón muy dolido y además también tengo el corazón encendido por el celo de Dios. Porque el cantante Camilo, lógicamente, es muy seguido por jóvenes cristianos y al hacer ese tipo de declaraciones profundamente equivocadas y tristes, pues blasfema contra Jesús al afirmar que Jesús en el huerto del Getsemaní pecó porque dudó del Padre. Y no solamente eso, sino que también algunos hermanos separados, desde una lectura literalista de Romanos capítulo 14, versículo 23, afirman que dudar ya es pecado, porque sería una falta de fe. Y si Cristo dudó, dicen ellos, entonces Cristo pecó. Pero esto es un error gravísimo y hoy lo vamos a explicar aquí. Como católico, como creyente en la divinidad y santidad de nuestro Señor Jesucristo, quiero hoy responder con la palabra de Dios y con el magisterio sobre este asunto. Porque este asunto no es un asunto banal, porque si Jesús pecó, entonces, hermano, hermana, no tenemos Salvador. Pues bien, vamos a oír pues las declaraciones que hizo Camilo. Acá hay uno que dice Jesús dudó. Me han regañado mucho cuando lo han visto por ahí. Para mí es uno de los atributos más hermosos, ¿no? No porque él sea duda, porque él es todo Dios también, a la vez que es todo humano, pero también es todo humano. Y la noche antes de que lo fueran a buscar, el man estaba sentado diciendo, bueno, si es posible que pase de mí esta vaina que va a pasar mañana, dudando, él estaba dudando. No de hacerlo o no hacerlo, porque él al final dice que sea tu voluntad y no la mía, pero dudó en ese momento, tembló. En la Biblia, la duda y el temor son pecados. De hecho, Jesús mismo describe la duda como el opuesto de la fe. Romanos 14, 23 dice, pero el que duda, si come se condena, porque no lo hace por fe, y todo lo que no procede de fe, es pecado. La palabra de Dios relata claramente que el que no hace las cosas con fe, sino que duda, comete pecado. La duda es pecado. Nos damos cuenta de que un versículo sacado de contexto, ¿qué es? Es un pretexto. Pues bien, esa es la declaración, ¿verdad?, de Camilo. Pero la fe católica enseña algo muy diferente. Enseña que en Jesús no existe el pecado, el más mínimo, el más mínimo. Y bien, comienzo por el corazón de nuestra fe. Jesús es Dios todopoderoso. Jesús es Dios verdadero y también es hombre verdadero. Y como hombre asumió por entero nuestra naturaleza humana. Eso sí, sin pecado.
lo dice claramente la Sagrada Escritura. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Aquel que no conoció pecado. O sea, acabamos de tumbar la premisa de Camilo y el siguiente audio que se escuchó. Repito, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Aquel que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. Hebreos capítulo 4, versículo 15. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue probado en todo igual que nosotros, menos en el pecado. O sea, Jesús compartió nuestra naturaleza. Él fue humano como tú y como yo. Enteramente hombre, enteramente Dios. Pero fue igual que nosotros, excepto en el pecado. Entonces, ¿cómo podría pecar quien es el Cordero sin mancha? ¿Cómo podría pecar aquel que vino a quitar el pecado del mundo? San Juan capítulo 1, versículo 29. La afirmación de que Jesús pecó es totalmente herética y contradice no solamente el Nuevo Testamento, sino todo el dogma cristiano. ¿Jesús dudó en el huerto de Getsemaní? No. Mostró su agonía humana, no incredulidad. La escena de Getsemaní es de una profundidad espiritual inmensa. Jesús dice en San Lucas capítulo 22, versículo 42. Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto no es duda, esto es agonía, esto es sufrimiento. ¿Por qué? Porque todo el peso del pecado del mundo recaía sobre su humanidad. Pero es una súplica obediente. Jesús no rechaza el plan del Padre, no se rebela contra el Padre, ni tampoco deja de confiar. De hecho, concluye su oración con el acto más puro de abandono filial. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Decir que eso es pecar o dudar del Padre es desconocer la profunda unión entre el Hijo y el Padre. Recordemos sus palabras. San Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre somos uno. Además, ese versículo que sacan de contexto en Romanos capítulo 14, versículo 23, no se refiere a Jesús. Dense cuenta cómo sacan de contexto ese texto. Algunos toman Romanos capítulo 14, versículo 23, como hemos dicho, fuera de su contexto. Todo lo que no proviene de la fe es pecado. Pero San Pablo está hablando de la conciencia del creyente débil. En ese pasaje trata de los cristianos que dudan si pueden comer ciertos alimentos. Pueden leer el capítulo entero. El pecado en ese contexto no es la duda como tal, sino actuar contra la propia conciencia. Jesús no actuó jamás contra su conciencia. Él es la misma sabiduría de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 24. Además, Jesús no tiene fe como nosotros. Jesús ve al Padre. Jesús no cree en Dios. Él es Dios. En su alma humana, la visión beatífica del Padre le era constante desde el instante de su concepción. Por tanto, Jesús no puede dudar como un hombre caído, porque su humanidad está
unida hipostáticamente al Verbo divino. Quien diga que Jesús pecó, aunque sea en la duda, estaría negando la divinidad de nuestro Señor Jesús. Porque si Jesús dudó de Dios, entonces dejó de ser Dios. Y si dejó de ser Dios, entonces el sacrificio en la cruz fue inútil. Y tu fe y la mía sería vacía. Pero la fe de la Iglesia no vacila. El Catecismo enseña en el numeral 470 al 475, lo vamos a sintetizar. La Iglesia confiesa que Jesús fue verdadero hombre, en su alma como en su cuerpo. Y Jesús compartió la manera de pensar, de obrar, de hablar de los hombres. Pero al mismo tiempo, en él, la vida humana fue plena de la sabiduría y del amor divino. Jesús en Getsemaní no pecó, venció esa agonía por amor a ti y por amor a mí. En Getsemaní Jesús nos enseñó a obedecer, a confiar, a orar con humildad. Sudó sangre, no por falta de fe, sino por el peso real de tu maldad y de mi maldad. Tu maldad y la mía era un peso que le estaba ahogando. Sobre sus hombros recaía todo el pecado del mundo. Y aún así, sin tú y yo ser merecedores de semejante sacrificio, Jesús dijo, hágase tu voluntad. Esa es la victoria de nuestro Señor Jesús. Él no pecó, Él nos redimió. Hermanos, si alguien famoso, como en este caso el cantante colombiano Camilo, o otro cantante no famoso, da igual, afirma que Jesús pecó, aunque sea por dudar en Getsemaní, no está hablando en nombre del Evangelio. Ese no es el verdadero espíritu de las Sagradas Escrituras, que enseña otra cosa muy diferente. Esa idea no viene del Espíritu Santo, sino viene del padre de la mentira, que busca confundir a los pequeños, a los sencillos en la fe. Jesús es el Santo de Dios, Él es el Cordero sin mancha, Él es el mediador impecable y por eso su sangre, su sacrificio nos salva. Al cantante Camilo, pues lo invito con caridad a rectificar públicamente sus palabras y a ti, hermano que escuchas, pues te invito a no dejarte seducir por doctrinas que son contrarias al Evangelio eterno. Jesús no pecó, Jesús es Dios y por obediencia hasta la muerte fuimos salvos. Dios te guarde, Dios te bendiga.